Un like por este increíble fic, muchachos. Bonitos y gorditos. 18. Donde las prioridades de Bakugo y Midoriya parecen claras. Segmento marcado con paratemas sugerentes y subsocha. La luna brillaba sobre la playa, reflejándose en las suaves olas. Midoriya continuó haciendo malabarismos con una pelota de fútbol con dominadas, sus pies se movían con precisión y fuerza. Toshinori observó a su aprendiz en silencio, sus pensamientos se dirigían a lo mucho que había cambiado desde que se conocieron. El chico frágil y asustado que una vez no tuvo don ahora estaba de pie frente a él, controlando hábilmente una pelota en una playa oscura, con la determinación brillando en sus ojos. Entonces, has decidido intentar entrar en a pesar de lo que All Might te dijo, recapituló Toshinori, rompiendo el silencio mientras se cruzaba de brazos. Izuku le dio a la pelota un toque más antes de atraparla en sus manos, respirando profundamente. Había llegado a esa decisión después de mucha reflexión, y aunque All Might lo había desanimado inicialmente, sabía que no podía rendirse. No quería decir nada hasta ahora, para que tú tomaras tu propia decisión, continuó Toshinori, pero creo que ya me lo esperaba. ¿En serio? Midoriya lo miró sorprendida, el sudor brillaba bajo la luz de la luna. La pelota descansaba entre sus brazos, pero su mente estaba lejos, procesando las palabras de su mentor. Puede que no te hayas dado cuenta, Toshinori lanzó un objetivo circular al aire, pero algunos de los ejercicios que hemos estado haciendo están centrados en puntos clave para el examen de ingreso de la OA. Midoriya reaccionó casi instintivamente. Con un toque preciso, la pelota voló de sus pies y golpeó el centro del objetivo antes de caer sobre la arena. Toshinori sonrió. Ahora pasaremos a bolas más pequeñas. Mientras Toshinori hurgaba en una gran bolsa, Midoriya mantuvo la mirada baja. La brisa del mar le refrescaba la cara, pero su mente estaba atrapada en un recuerdo que no podía dejar ir. Se giró ligeramente, mirando hacia la orilla, y dejó que sus palabras se escaparan. Ya sabes, cuando me enteré de lo que le había pasado a Kacchan con el monstruo del lodo, el que se escapó por mi culpa, envié una disculpa a All Might en su sitio web. Le expliqué lo que había sucedido, cuánto me arrepentía de haber causado ese problema. Pero, nunca respondió. Izuku apretó los labios, el peso de esa disculpa sin respuesta aún lo aplastaba. Espero que no esté enfadado conmigo. Toshinori se detuvo por un momento, recordando ese largo correo electrónico que había leído de principio a fin. Había sido una de las confesiones más sinceras y desgarradoras que había recibido, y había tratado de ocultar la sonrisa que le traía, al ver lo mucho que Izuku se preocupaba por los demás. Lo dudo mucho, respondió con calma, sin voltear a mirarlo. Antes de continuar, ¿puedo hacerle una pregunta? La voz de Midoriya se tensó, al igual que su cuerpo. Por supuesto, chaval. Toshinori continuó hurgando en la gran bolsa de deporte, de espaldas, pero parecía no poder encontrar las pelotas. Midoriya estaba de pie con los pies firmemente plantados en la arena, las manos apretadas en puños. Izuku respiró hondo, sintiendo la arena bajo sus pies. El sonido de las olas lo acompañaba, pero en su interior se desataba una tormenta. ¿Le crees a alguien como yo? Puede ser un héroe. El grito casi se le escapó de la garganta, cargado de todas las dudas y miedos que había arrastrado desde niño. El silencio que siguió fue inquietante. Toshinori siguió buscando a través de la bolsa, sin inmutarse. Bueno, si lo piensas, para eso está el examen de ingreso. Izuku se congeló, atónito. No fue el tipo de respuesta que esperaba y, además, el señor Yagi siguió hablando mientras seguía hurgando en busca de las pelotas. El director Aizawa ahora tiene años de experiencia como maestro, y es el mejor para ver el potencial oculto en los jóvenes. Y aunque es estricto, sus métodos han demostrado ser efectivos. Por otro lado, nunca he estado de acuerdo con descalificar a los estudiantes tan rápidamente. Creo que, a la larga, eso solo anima. Toshinori finalmente encontró las pelotas, y cuando se volvió, vio que la expresión de Midoriya lo decía todo. ¿Es así como sueno cuando me voy con explicaciones largas e innecesarias? Toshinori se pasó la mano por el pelo, ligeramente exasperado consigo mismo. Lo siento, joven Midoriya. No me di cuenta. Toshinori se sacudió la arena de la ropa y se puso de pie. Debes saber que yo también puedo equivocarme. Se rió levemente.
Supongo que es el resultado de pasar tanto tiempo contigo. Si eres el príncipe de la negación interna y el sinsentido, me he convertido en el rey con esto. Midoriya esbozó una tímida sonrisa. Vamos, niño. Pregúntame de nuevo y te daré la verdadera respuesta, como debería. Midoriya inhaló profundamente, reuniendo todo su coraje una vez más. Sus pies firmes en la arena, su corazón latía con fuerza. ¿Crees que alguien como yo puede ser un héroe? Repitió, su voz resonando con fuerza en la playa vacía. Toshinori escuchó una gran ola chocar contra una roca cerca de la orilla y esperó a que el sonido se desvaneciera antes de responder. Puedes ser un héroe. La declaración fue tan simple, tan directa, que golpeó a Izuku con una fuerza inesperada. Sus piernas temblaban levemente y sus ojos se llenaban de lágrimas mientras su pecho se apretaba bajo el peso de esas palabras. Nunca había entendido hasta ese momento cuánto significaba para él la aprobación de Toshinori. Sin darse cuenta, ese hombre había llegado a ocupar un lugar en su vida tan importante como All Might. Izuku se llevó una mano al pecho, tratando de contener sus emociones, pero las lágrimas comenzaron a fluir. Todavía tenemos que trabajar en el llanto, dijo Toshinori, acercándose con una sonrisa, pero creo que algún día serás un gran héroe, joven Midoriya. Me has convencido. Midoriya sonrió a través de sus lágrimas, sintiendo que, por fin, aunque fuera por un momento, ese doloroso recuerdo con All Might se desvanecía. Gracias, señor, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Y bajo la luz de la luna, en una playa vacía, Izuku encontró el empujón final que no sabía que necesitaba para decidir tomar el examen. El sonido de los tambores resonó suavemente en la habitación. Bakugo mantuvo los ojos cerrados, inmerso en el ritmo mientras sus manos golpeaban las baquetas contra los tambores con precisión. Había un aire de concentración tan profunda que parecía que la música fluía desde lo más profundo de su ser. Y entonces, en perfecta sincronización, la actuación llegó a su fin. Un silencio lleno de satisfacción envolvió el espacio mientras todos se detenían en armonía. Hiro se secó el sudor de la frente, sonriendo con una mezcla de diversión y admiración. Dejó a un lado su guitarra eléctrica y miró a sus compañeros de banda. Shuji todavía sostenía el bajo, sus múltiples brazos descansando casualmente sobre el instrumento, mientras Kirishima, con su habitual energía vibrante, permanecía de pie junto al micrófono, todavía recuperando el aliento. Tengo que admitir, dijo Hiro, rompiendo el silencio mientras lanzaba una mirada de agradecimiento a Bakugo, me impresionaste con esa última canción. Cuando te conocí, pensé que estábamos condenados a tocar rock pesado todo el tiempo. Una imagen mental de Bakugo apareció en su mente, como una burbuja de pensamiento que todos podían ver. Bakugo tocando la batería con una diadema, usando un chaleco y golpeando los tambores con tal ferocidad que parecía que estaba a punto de destruirlos. Kirishima se echó a reír ante la imagen mental. Sé exactamente lo que quieres decir, añadió con entusiasmo. Tuve la misma impresión cuando lo conocí. La burbuja de pensamiento de Kirishima de Bakugo dijo, muere. Ustedes dos deberían dejar de mirarme tanto y concentrarse en jugar, respondió Bakugo, poniéndose de pie. Su tono era seco, pero había una pizca de orgullo escondido en sus palabras, y no olvides lo que prometiste cuando me uní a esta banda. Hiro puso los ojos en blanco, claramente acostumbrada a su actitud. Sí, me acuerdo. No me enamoraré de ti, bla, 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 respondió ella con aire exasperado, agitando la mano como si estuviera ahuyentando una mosca. Bakugo no respondió, simplemente levantó una mano en un adiós casual, sin molestarse en mirar atrás, antes de abandonar la habitación con su habitual estilo despreocupado. Kirishima dejó escapar un suspiro mientras veía a su amigo Hirose. No te lo tomes como algo personal, Hiro, dijo en tono comprensivo, cruzándose de brazos. Lo creas o no, muchas chicas se han confesado con él últimamente y él está harto de toda la situación. Shuji, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, asintió levemente mientras ajustaba las cuerdas del bajo. No es de extrañar que su ego esté por las nubes, comentó con la calma que lo caracterizaba. Kirishima negó con la cabeza, sonriendo. Todo lo contrario, respondió, defendiendo a su amigo.
Creo que, a diferencia de cuando lo elogian por su peculiaridad, todavía no sabe cómo manejarlo cuando se trata de chicas. Lo hace sentir incómodo. Hiro levantó una ceja, escéptico. Bakugo, ¿incómodo? Pensé que era solo un imbécil con complejo de superioridad. Kirishima se rió. No podría estar más lejos de la verdad, continuó Kirishima, aún defendiéndolo. Creo que Bakugo está realmente enfocado al 100% en convertirse en el héroe número 1, por lo que ni siquiera ha pensado en aprovecharse de ninguna de las chicas que lo rodean. En ese sentido, en realidad es bastante decente. Midoriya daba vueltas y vueltas en su cama, atrapado en un sueño que lo arrastraba a una realidad vibrante y confusa. Estaba de vuelta en los baños públicos, donde había encontrado a Uraraka después del ataque de Miko Toga. Todo se sentía increíblemente vívido. Las paredes brumosas, el leve sonido del agua en la piscina y la sensación desesperada de darle el boca a boca. En ese momento, pensó que la iba a perder. El terror lo había consumido por completo, pero también fue un momento de revelación, un instante en el que comenzó a comprender algo en lo que no se había permitido pensar con claridad. Sus sentimientos por ella eran más profundos de lo que había admitido. Y fueron intensos. Ahora, en el sueño, la escena había cambiado sutilmente. Vio el mismo momento, pero esta vez, cuando sus labios se separaron de los de Uraraka, no fue con el desesperado alivio de salvarla. Se sentía más como el final de un beso lleno de una calidez que no reconoció. Uraraka abrió los ojos y ambos sonrieron de una manera que parecía normal, como si este momento no fuera extraordinario, sino parte de una rutina que se había formado entre ellos. Todo se sentía tan natural, tan fácil. Deberíamos continuar, sugirió Uraraka, colocando sus manos en sus mejillas antes de envolver sus brazos alrededor de su cuello. Midoriya sintió que una ola de nerviosismo lo envolvía, mezclada con una atracción innegable. Sin embargo, algo dentro de él se resistía, como si su cuerpo estuviera tratando de advertirle de lo que se avecinaba. La idea de acercarse a ella, de sentir el calor de su cuerpo desnudo contra el suyo, le produjo un revoloteo en el estómago, una mezcla de deseo y pánico. Pero Uraraka no parecía compartir esa vacilación. Sus dedos se hundieron suavemente en la nuca de Midoriya, instándole a continuar. Uraraka, susurró él, con la voz temblorosa mientras se agachaba lentamente para besarla de nuevo. El contacto de sus cuerpos era un choque de nuevas sensaciones. Sintió sus pechos presionando suavemente contra su pecho, una sensación que lo abrumó por lo placentero y estimulante que era. Sus besos se hicieron más intensos, y las manos de Midoriya se deslizaron por su cabello, acariciando sus suaves mechones mientras su corazón latía cada vez más rápido. «Detente. Esto no está bien», trató de decirse a sí mismo, sintiendo la lucha interna entre el placer del momento y la culpa que lo invadía. Pero entonces, Uraraka lo llamó. Su voz era suave, pero lo suficientemente fuerte como para robarle el aliento. El agua a su alrededor comenzó a hervir, el vapor llenó el espacio, envolviéndolos en una niebla tan espesa que apenas podía ver su rostro. «Deku», Uraraka lo llamó una vez más, casi como un gemido. «Ah», exclamó, despertando con un sobresalto. Su habitación estaba completamente a oscuras, excepto por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por la ventana. El aire a su alrededor era frío, pero su piel ardía. Se cubrió la cara con ambas manos, su cuerpo temblaba y su corazón se aceleraba. Nunca se había sentido tan nervioso en su vida. «Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento», murmuró frenéticamente, levantándose de la cama con un movimiento torpe. Corrió la cortina y abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco y húmedo de la noche en la habitación. Cerró los ojos, esperando que la brisa calmara su cuerpo y su mente. Se quedó allí, respirando profundamente, tratando de apartar la imagen de Uraraka de su cabeza. Todavía podía sentir el peso del sueño sobre él, como si cada detalle hubiera quedado grabado en su piel para siempre. Finalmente, susurró. «Lo siento, Uraraka. No era mi intención». Inesperadamente, las palabras de Kacchan resonaron en su mente. «Si quieres tener alguna oportunidad de entrar en OA, deberías olvidarte de ella. Las mujeres solo causan problemas». Izuku reflexionó sobre eso. A su manera, ¿había sido Kacchan considerado al darle ese consejo?
Debería distanciarse de Uraraka, al menos hasta que se metió en la UA. Sin embargo, la idea de mantenerse alejado de ella le pesaba más de lo que esperaba. Suspiró, dejando la ventana abierta para que la brisa nocturna pudiera seguir entrando. El aire fresco acariciaba suavemente su rostro, pero no era suficiente para disipar la inquietud que sentía. Se acercó a su escritorio y, con un movimiento mecánico, encendió la lámpara. La cálida luz llenaba la habitación, proyectando sombras suaves en las paredes. Se sentó lentamente, apoyando la cabeza entre las manos mientras miraba al techo, con los pensamientos dispersos. A su derecha, el reloj digital brillaba con un número implacable. Las 4 a.m. demasiado temprano para levantarse, demasiado tarde para volver a dormir. Ese sueño, era la primera vez que soñaba algo así. Sabía lo que significaba, pero no quería convertirse en alguien que solo pensaba en ese tipo de cosas. Las chicas eran definitivamente peligrosas, pensó, recordando su primer encuentro con Atsume y cómo Asido se había aferrado juguetonamente a su brazo. Sacudió la cabeza, tratando de borrar también esas imágenes. Ahora que algunas personas apoyaban su sueño de convertirse en un héroe, definitivamente no quería decepcionarlos. El primer rostro que le vino a la mente fue el de Uraraka. Recordaba claramente sus palabras, pronunciadas con tanta convicción. No quiero interponerme en tu sueño de convertirte en un héroe. Luego pensó en su madre, en su expresión preocupada pero cariñosa. Sabes que estaré asustada y preocupada por ti todo el tiempo, pero a partir de ahora, te apoyaré en todo lo que te propongas. El eco de las palabras del señor Yagi resonó poderosamente en su cabeza. Puedes ser un héroe. Y no podía olvidar la promesa que le había hecho a Todoroki. Había una punzada de dolor en su pecho cada vez que pensaba en ello porque, hasta ahora, no había podido mantenerlo. Entonces yo te ayudaré, había dicho entonces, en la playa, después de enterarse del secuestro de la madre de Todoroki. Y pensar que Todoroki le había dicho. Siento que eres el primer amigo que he tenido. Confío en que todo salga bien. Ahora, se sentía bastante culpable. Había tantas expectativas puestas en él, tantas promesas hechas. Mientras giraba en su silla, sus ojos recorrieron su habitación. El espacio se sentía más vacío de lo habitual. La pared frente a él, una vez cubierta con carteles de All Might, ahora parecía desnuda y sin vida. Se levantó lentamente, caminando hacia su escritorio con una idea repentina. Tal vez, si organizaba sus pensamientos, si los ponía en palabras, podría recuperar algo de control. Agarró un pequeño bloc de notas del borde de la mesa y se paró frente a la pared vacía. Arrancó una página y la clavó en el centro. Con letra precisa, escribió una sola palabra. Davi. El nombre resonó en su mente, una mezcla de incertidumbre y determinación. Regresó a su escritorio, tomó uno de sus cuadernos y comenzó a revisar sus notas. Tal vez, si se enfocaba en los detalles, en lo que ya sabía y en lo que tenía que hacer, podría encontrar el camino para cumplir cada promesa que había hecho. 19. Donde All Might elige a su sucesor y Midoriya busca a Davi. De pie frente a la ventana de su estudio, Toshinori miraba distraídamente el cielo azul que se extendía sobre la ciudad. A lo lejos, el ajetreo urbano se sentía lejano, como si este momento de reflexión lo hubiera separado del ruido cotidiano. Las ramas del árbol justo afuera se balanceaban suavemente, y en lo alto del árbol, un nido albergaba a un par de pájaros, aparentemente inconscientes de ninguna de las preocupaciones del mundo. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos, y cuando se volvió, vio a Tsukauchi, su viejo amigo y jefe de policía, entrar con una cálida sonrisa. Gracias por venir, Tsukauchi, dijo Toshinori, su voz llena de gratitud. Estaba en la zona y vi tu mensaje, respondió Tsukauchi, cerrando la puerta detrás de él con un silencioso clic mientras se movía hacia el centro de la habitación. Toshinori, con una actitud seria y una expresión más sombría de lo habitual, tomó un sobre de su escritorio y se lo entregó a su amigo. La razón por la que te he invitado aquí, comenzó, con voz más suave que de costumbre, es porque quiero confiarte algo de gran importancia para mí. Quiero que le des esto al joven Midoriya, pero solo si me pasa algo. Tsukauchi tomó el sobre con cuidado, y al notar que estaba abierto, levantó una ceja con sorpresa. ¿Quieres que lo selle?, preguntó, buscando la mirada de su amigo. No.
Lo dejé abierto a propósito para que tú también pudieras leerlo. Toshinori se cruzó de brazos. No tengo nada que ocultarte. Tiene toda mi confianza. ¿Puedo? Preguntó Tsukauchi para estar seguro, y al ver que su amigo asintió, se sentó en el sofá. Toshinori volvió su mirada hacia la ventana, concentrándose en el nido en el árbol, donde se sentaban un pájaro y su polluelo, y recordó las palabras que había escrito en la carta. Joven Midoriya, te he estado observando de cerca estos últimos meses, y como te dije ese día en la playa, has superado con creces mis expectativas. Al principio, solo quería ayudarte a encontrar tu propio camino de acuerdo con tus habilidades. Pero después de conocer tu buen corazón y tu mente rápida y decidida, no pude evitar pensar que esto es exactamente lo que el mundo necesita en este momento. Cuando me convertí en héroe, la amenaza de todos por uno todavía se cernía sobre mí y, sin darme cuenta, mi camino se manchó de sangre con el tiempo. Ese no es el camino que quiero para ti, joven Midoriya. Creo que si cultivas uno para todos, este poder podría convertirse en algo sin precedentes, algo más allá de la violencia y la muerte que he dejado a mi paso. He decidido no contarte todo esto todavía, no porque no confíe en ti, sino porque no quiero que sientas la presión de ser mi sucesor y llames demasiado la atención mientras todavía estás aprendiendo a dominar mi poder. Shigaraki todavía está por ahí, y prometo hacer todo lo posible para asegurarme de que no se convierta en una carga para ti. Dado que es el sucesor de mi mayor enemigo y, al mismo tiempo, el nieto de mi amo, creo que es mi responsabilidad tratar con él. Por ahora, solo concéntrate en ser un estudiante normal en el curso de héroes. Creo que todavía me queda la fuerza para evitar que te enfrentes a desafíos innecesarios que te empujarían más allá de tus límites y causarían preocupación a quienes te rodean. Tu momento de brillar llegará cuando te conviertas en el nuevo símbolo de la paz en el futuro. Espero que esta carta nunca te llegue debido a ninguna circunstancia trágica, pero si lo hace, cuídate y sabe que una parte de mí siempre estará contigo. Todopoderío. Después de terminar la carta, Tsukauchi la dobló con cuidado y la deslizó en el bolsillo interior de su abrigo. Se levantó del sofá y miró a su amigo, que permanecía inmóvil junto a la ventana. Muy conmovedor, All Might. Te prometo que lo mantendré a salvo, dijo solemnemente. Toshinori ofreció una leve sonrisa, pero la tristeza que lo envolvía persistía en su rostro. También me gustaría pedirte otro favor, dijo, sin quitar los ojos del nido. Me gustaría que ayudaras al joven Midoriya a tomar una prueba para ingresar a la fuerza policial. Tsukauchi frunció el ceño, visiblemente desconcertado. ¿Pero eso no contradice lo que acabas de escribir en la carta? Preguntó, todavía perplejo. Bueno, se lo prometí. A pesar de que algo me dice que ya ha tomado la firme decisión de entrar en UA, quiero demostrarle que tiene muchas opciones para hacer realidad sus sueños. Hizo una pausa, bajando un poco la mirada. Me doy cuenta de que el joven Midoriya sufrió mucho cuando le dije que no podía ser un héroe sin una peculiaridad, y cuando pensó que ya había elegido a un sucesor, pero eso es porque solo ha estado mirando mis éxitos sin darle suficiente peso a mis innumerables fracasos. Creo que todavía es demasiado joven para entender varios aspectos de la vida, como que no debes deprimirte solo porque las cosas no salen como esperas. Tsukauchi asintió en silencio, entendiendo las intenciones de Toshinori más claramente. El hombre que siempre había sido un símbolo de fuerza y esperanza ahora estaba revelando otro lado, uno más humano y consciente del impacto que sus acciones podían tener en la vida de los demás. Se acercó a la ventana, de pie junto a Toshinori mientras ambos observaban las ramas de los árboles mecer suavemente con la brisa. Cuando conocí a Midoriya el día que Shigaraki apareció en el centro comercial, me pareció un buen chico. Aunque, debo admitirlo, parecía que estaba en medio de una cita cuando todo sucedió, dijo Tsukauchi con una pequeña sonrisa. ¿Crees que está lo suficientemente concentrado como para convertirse en un héroe excepcional? Toshinori soltó una breve carcajada, como si ese comentario hubiera aligerado el ambiente por un momento. En ese sentido, creo que se puede esperar de él lo que se esperaría de cualquier chico de su edad, respondió con una sonrisa más genuina. Pero no lo veo como algo malo. Al contrario, creo que incluso podría convertirse en una razón para que lo dé todo. A no rendirse. Tienes razón.
El hecho de que ambos nos hayamos vuelto adictos al trabajo no significa que todos los héroes tengan que renunciar a tener una pareja o una familia, reflexionó Tsukauchi. Solo espero que el joven Midoriya pueda encontrar el equilibrio que necesita en la vida. Y Miko Toga estaba sentada en el borde de una cama desvencijada, luchando por ponerse los calcetines cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo su paz. ¡Ah! Gritaron ambos al unísono, igualmente sobresaltados. La puerta se cerró de inmediato, solo para volver a abrirse momentos después, revelando a un Shigaraki algo desconcertado. «Oye, ¿quién eres?» Se puso de pie e hizo una reverencia, como si estuviera en presencia de la realeza. «Hola. Soy Miko Toga», dijo, su voz goteaba una mezcla de dulzura y algo más oscuro. Shigaraki entrecerró los ojos hacia ella, claramente sospechoso de su actitud. «¿Y qué haces aquí?», continuó. «Sabes que es ilegal invadir una propiedad privada, ¿verdad? Bueno, yo corría desnudo por la calle». «¿Desnudo?». «Larga historia», continuó ella, ignorando su reacción. «De todos modos, vi un portal mágico en un callejón y decidí entrar para refugiarme. Y creo que fue la decisión correcta porque se cerró justo detrás de mí. Luego me eché una siesta durante unos días». «Kurohiri», gritó Shigaraki, sin quitarle los ojos de encima. Kurohiri apareció detrás de él, como una sombra silenciosa, su actitud tranquila contrastaba con la tensión que se acumulaba en la habitación. «Necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir para llevar a cabo tu plan, Tomura Shigaraki», dijo Kurohiri con su habitual calma. «La he estado observando por un tiempo, al igual que otros, y ella tiene lo que se necesita para ser útil para ti». Shigaraki frunció el ceño. «¿Pero una colegiala?», le preguntó Shigaraki. «¿Me has estado observando?». «Pervertidos», acusó ella, sacando un cuchillo de su ropa. «En cuanto a tus planes, no me interesa que me digan qué hacer o cómo actuar». Sin previo aviso, Toga se abalanzó sobre Shigaraki, moviéndose con la velocidad de un depredador. Sin embargo, justo cuando la hoja de su cuchillo estaba a punto de rozar su cuello, un portal apareció de la nada, retorciendo su movimiento, y el cuchillo terminó apuntando a su propia garganta. El susto la hizo soltar el arma. Shigaraki, sin inmutarse, se agachó para recoger el cuchillo. Tan pronto como sus dedos lo tocaron, se desintegró en segundos. «Oye, 2 contra 1 no es justo», se quejó Toga, frunciendo el ceño mientras miraba a Shigaraki y Kurohiri. «Así es la vida, chaval». «La vida no es justa», respondió Shigaraki con frialdad. «Eso es lo que estamos tratando de demostrar aquí. Cambiar el orden de las cosas». Se hizo a un lado, dejando la puerta despejada. «Si quieres que todo siga igual y que la sociedad y los héroes te digan lo que tienes que hacer, puedes irte. Kurohiri abrirá un nuevo portal para ti». «Sí», respondió el otro, obedeciendo de inmediato. Toga, sin embargo, no se movió. Sus ojos se fijaron en Shigaraki, y una conexión silenciosa pareció formarse entre ellos, algo oscuro y retorcido que los unía en un entendimiento tácito. El portal se cerró de nuevo. «Si me voy a quedar un tiempo, ¿puedo llevar a otra persona?», preguntó con la misma falsa inocencia que había demostrado desde el principio. «¿Otra colegiala?», preguntó Shigaraki, sin entusiasmo. «No, pero cerca», respondió Toga con una sonrisa. Antes de que Shigaraki pudiera decir algo más, Kurohiri habló, siempre un paso por delante. «Creo que la persona a la que te refieres ya está aquí», señaló, mirando hacia el pasillo. Un momento después, apareció Duise, sosteniendo una bandeja. «¿Alguien quiere waffles?», dijo alegremente. «Los hice con mucho amor, aunque creo que no son suficientes para todos». Shigaraki suspiró exhausto. Midoriya respiró hondo mientras agarraba firmemente el arma, su mirada enfocada y decidida. Cerró un ojo, alineando las miras con el objetivo que tenía delante. El sonido de los disparos resonó en el campo de entrenamiento, un disparo tras otro, preciso y calculado. Cuando terminó la ronda, bajó el arma y exhaló el aliento que había estado conteniendo. Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y determinación, pero no había tiempo para relajarse. La siguiente prueba le esperaba. La carrera de obstáculos se extendía ante él.
Una cuerda colgaba, meciéndose ligeramente con el viento, seguida de una red que lo obligaría a arrastrarse por el suelo y, finalmente, una imponente pared que tendría que escalar. Sin dudarlo, Midoriya se lanzó hacia la cuerda, tomando impulso y balanceándose con agilidad. La red lo frenó, pero no lo detuvo. Su cuerpo se deslizó a través de los huecos, mientras sus manos y piernas trabajaban al unísono. Finalmente, llegó a la pared. Sus manos agarraron las piedras que sobresalían y, lentamente, ascendió, jadeando al llegar a la cima. Un segundo después, ya estaba descendiendo al otro lado, su velocidad y habilidad mostraban el intenso entrenamiento al que se había sometido. Tsukauchi, cronómetro en mano, detuvo el temporizador justo cuando Izuku pasó corriendo junto a él. Su sonrisa era un reconocimiento a todo el esfuerzo que el joven había puesto en cada prueba. Parece que Toshinori te ha estado llevando al límite, dijo Tsukauchi con admiración mientras le mostraba el tiempo registrado. Izuku, todavía recuperando el aliento, no pudo evitar sonreír, enderezándose lentamente. Podrías seguir fácilmente una carrera en la policía si quisieras en algún momento. Gracias, señor, respondió Izuku, ahora erguido con una expresión seria. Es bueno tener opciones. Y sobre lo que mencionaste antes, continuó Tsukauchi, ¿has pensado en postular a otra academia de héroes? Ya sabes, por si acaso. Parece que las pruebas de este año serán las más duras que Wa haya visto en años. Llevo un rato dándole vueltas, admitió con voz tranquila al recordar los momentos que habían definido su decisión. La realidad es que no tiene que ser Wa para que me convierta en un héroe, pero ahora tengo varias razones para querer entrar allí. En su mente, los recuerdos desfilaban uno a uno. Pensó en los voluntarios de la construcción y en cómo sentía que todos ellos se habían convertido en sus amigos, un marcado contraste con su situación actual en la escuela. Inevitablemente, sus pensamientos se dirigieron a Kacchan y Todoroki, dos personas tan diferentes entre sí, pero a quienes imaginaba recorriendo el mismo camino para convertirse en héroes de la OA. Sin embargo, fue el pensamiento de Uraraka lo que le hizo demorarse un poco más. El recuerdo de aquel momento, fugaz pero intenso, en el que Uraraka le había besado en la comisura de los labios llenó su mente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse serio, un ligero rubor coloreó sus mejillas y su corazón latió un poco más rápido. Rápidamente se sacudió la idea mientras el sonido de un silbato resonaba en el campo. Los estudiantes de la academia de policía corrían de un lado a otro, ocupados con su propio entrenamiento. Y entonces, una idea surgió en su mente, algo que no había considerado antes. Midoriya miró a Tsukauchi con una expresión pensativa pero decidida. Disculpe, señor, comenzó, con cierta vacilación, si no es demasiado problema, ¿cree que podría pedirle un favor? Tsukauchi lo observó con curiosidad, siguiendo su mirada hacia los estudiantes de entrenamiento, incapaz de adivinar lo que estaba pensando. Sí. Por supuesto, respondió él, relajando sus hombros, dime, Midoriya. ¿Qué tienes en mente? Vestido con el uniforme de la academia de policía, Midoriya sintió una mezcla de emoción y nerviosismo mientras caminaba por las calles de la ciudad. El uniforme le daba una sensación extraña, como si estuviera en una misión encubierta. En su mochila llevaba uno de sus cuadernos, lleno de notas y observaciones, y un boceto de Dabi que había dibujado a mano. Mientras caminaba, recordó la reciente videollamada que tuvo con Todoroki justo antes de salir. «Es él», exclamó Todoroki sorprendido al ver el boceto que había hecho Midoriya. «Realmente tienes talento para dibujar, Midoriya». Izuku sonrió, un poco tímido por el cumplido. Bueno, solían burlarse de mis dibujos, así que decidí practicar, y resultó no ser tan difícil, explicó con una sonrisa, pero casi de inmediato adoptó la expresión seria de Todoroki. A pesar de lo que dijo Dabi sobre tener un colaborador con una peculiaridad capaz de transmitir a cualquier parte del mundo, creo que estaba exagerando. Revisé mis cuadernos y encontré una mención de un héroe con un poder similar. En una entrevista, dijeron que las personas con peculiaridades para transmitir imágenes o vídeos nunca han tenido un alcance superior a los 2 kilómetros. Eso significa que cuando Dabi hizo esa transmisión, probablemente no estaba muy lejos de tu casa, Todoroki. Todoroki asintió, su rostro impasible pero su mente claramente funcionando. Muy bien.
Luego nos separaremos para cubrir más terreno, dijo, ya trazando un plan en su mente. También dibujé un boceto de cómo se vería Davi si tratara de ocultar su identidad, con anteojos y una máscara, agregó Midoriya, mostrándole el dibujo alternativo. Todoroki lo estudió pensativo. Está bien. Preguntaremos a los vendedores si han visto a alguien que se ajuste a esa descripción, alguien que parezca estar ocultando cicatrices o su rostro. Incluso si las probabilidades son bajas, es mejor que no hacer nada. Izuku asintió, lleno de determinación. Siempre había una manera de avanzar, incluso si los caminos parecían difíciles o poco claros. Ahora, mientras caminaba por las calles con su cuaderno y el boceto de Davi en la mano, recordaba cada detalle de esa conversación. Tenían que encontrarlo, y cada pista, por pequeña que fuera, era crucial. De repente, su concentración se rompió cuando una mujer alta con cabello negro y un vestido rosa se topó con él. Parecía distraída, caminando hacia atrás sin prestar atención. El impacto lo hizo tambalear y su cuaderno cayó al suelo, esparciendo algunas de sus páginas y el boceto de Davi. Lo siento, se disculpó de inmediato, agachándose para ayudarlo a recoger sus cosas. Sus manos encontraron primero el boceto y lo miró con curiosidad mientras lo recogía. Esta persona, murmuró ella, frunciendo ligeramente el ceño mientras examinaba el rostro dibujado. Izuku sintió que su corazón daba un vuelco de emoción. Podría ser una pista. Disculpe, dijo, con una mezcla de esperanza y urgencia en su voz. ¿Lo has visto? La mujer lo miró un segundo más, con expresión pensativa antes de negar con la cabeza. No. Pensé que algo terrible debía haberle pasado para que terminara viéndose así, respondió ella, con un ligero tono de tristeza. Midoriya hizo una pausa por un momento, sorprendida por el comentario. Al ver la cara de Davi sin contexto, no pudo evitar estar de acuerdo. A pesar de todo lo que Davi había hecho, había algo trágico en su apariencia, algo que sugería un profundo dolor o sufrimiento. ¿Está desaparecido?, preguntó la mujer, curiosa. En realidad, lo están buscando. Si lo ves, te agradecería que lo denunciaras a la policía de inmediato, respondió Midoriya con firmeza, recuperando el boceto y volviéndolo a colocar en su cuaderno. Hizo un rápido gesto de despedida antes de continuar su camino. La mujer, por su parte, lo vio desaparecer entre la multitud, con un destello de astucia en sus ojos ocultos detrás de sus gafas. Una leve sonrisa se formó en sus labios, aunque nadie podría haberla visto. Así que has tomado una decisión, Toshinori. La voz de Gran Torino resonó a través del auricular, áspera pero llena de curiosidad. Así es, maestro, respondió All Might, acomodándose en su silla con una mezcla de nerviosismo y determinación. ¿Qué te parece? Hubo un breve silencio en la línea, seguido de un suave suspiro. Debo admitir que estoy sorprendido, pero no puedo decir que no me guste el niño por completo. Toshinori sonrió, soltando una cálida carcajada. Supongo que eso significa que te gusta bastante. Al menos el chico piensa mucho antes de actuar, respondió Gran Torino con firmeza. A diferencia de cierto joven impulsivo que conocí hace muchos años. Estoy tratando de mejorar, maestro. Creo que esta decisión es mi mayor prueba de eso. Gran Torino hizo una pausa antes de continuar. Pero hay algo que me intriga, observó Gran Torino. Por lo que entendí de Nana Shimura, no puedes transferir tu poder a alguien sin que esa persona sea consciente de lo que es, de que lo está recibiendo y de que está de acuerdo con el portador actual. Eso es lo que evita que cualquiera que entre en contacto con tu ADNOC tenga automáticamente uno para todos. Sí, lo he pensado mucho, admitió Toshinori, mirando detenidamente la comida que estaba preparando. Pero creo que he encontrado una especie de vacío legal. Gran Torino se quedó en silencio, esperando expectante a que continuara. Mientras, continuó All Might, un claro ejemplo de cómo no funcionaría sería una colegiala tratando de obligar al chico que le gusta a aceptar sus chocolates de San Valentín sin que él quiera tomárselos. Lo que estoy tratando de hacer es más como una chica que ya está saliendo con un chico. Ella deja los chocolates en su casillero sin decir nada, y cuando los encuentra, aunque no sabe con certeza quién los dejó, decide comérselos, pensando que son de ella. Eso debería ser suficiente para completar la transferencia de uno para todos. Tú y tus extraños ejemplos, Toshinori.
Nunca cambiarás, ¿verdad? Replicó Gran Torino. Pero está bien. Si has vivido con ese poder durante años, supongo que lo sabes mejor que nadie. Así es, maestro, dijo Olmigt, con una nueva seriedad en su voz. Solo espero que cuando llegue el momento, todavía me admire lo suficiente como Olmigt como para pensar en mí cuando use el poder por primera vez. ¿Y cuando piensas hacerlo? Lo veré más tarde y trataré de darle algo de miad discretamente. Toshinori estaba preparando una comida con sándwiches y luego observó uno de sus cabellos rubios antes de colocarlo en medio del sándwich. No me imagino pidiéndole que me coma el pelo, ni siquiera diciéndole la verdad. Conociéndote, Toshinori, definitivamente puedo imaginarte diciendo eso, respondió Gran Torino, sin rastro de duda. No sé qué extraño concepto tienes de mí, maestro, reprochó Toshinori, algo desanimado. Midoriya había estado vagando por el vecindario durante 2 horas, preguntando a los lugareños por cualquier rastro de Dabi, pero no tuvo suerte. Cansado y con la boca seca, decidió tomarse un momento para descansar en el parque más cercano, inclinándose hacia una fuente de agua para beber. El líquido fresco alivió su sed, pero su mente permaneció inquieta, siempre alerta, buscando respuestas a la vuelta de cada esquina. Al levantarse, escuchó voces de niños no muy lejos de él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres jugar a héroes? Preguntó un niño. Curiosa, Midoriya se giró en la dirección del sonido. 3 niños rodeaban a otro niño, uno de ellos con una gorra roja con pequeños cuernos. Los 3 intentaban obligarlo a unirse a su juego. Con esa gorra serías el villano perfecto. Vamos. Dijo uno de los niños, tirando del brazo del niño. Dije que no quiero. Protestó el chico de la gorra, con la voz tensa. Entonces se desató una pelea entre los 3 niños y el chico de la gorra. El ambiente no parecía particularmente violento y los adultos en el parque prestaron poca atención. Probablemente pensaron que eran solo niños siendo niños. Pero desde la perspectiva de Midoriya, esa pequeña escena se sintió incómoda. Los recuerdos de su infancia salieron a la superficie sin ser invitado, recordándole los días en que él mismo se había visto empujado a situaciones similares. No podía quedarse de brazos cruzados. Uno de los 3 niños recogió una piedra del suelo y, sin pensarlo 2 veces, se la arrojó al niño de la gorra. Midoriya reaccionó instintivamente, corriendo hacia ellos. La piedra le rozó el brazo, pero logró interponerse antes de que pudiera golpear al niño. Creo que ya es suficiente, chicos. Juega bien. Las 2 chicas que acompañaban al chico agresivo miraron a Midoriya, sorprendidas, y una de ellas susurró. Vámonos de aquí. El que había arrojado la piedra miró a Midoriya por un momento más, y luego lo señaló. No puedes fingir ser un héroe si solo eres un estudiante de la academia de policía. Sí, Midoriya no podía creer que después de tantos años, alguien que tenía 4 años lo estuviera acosando nuevamente. Y tú, Kota, eres un bicho raro por no gustarte los héroes. Gritó antes de huir. Antes de que Midoriya pudiera procesar la situación, notó que el chico de la gorra, el centro de toda la conmoción, lo miraba con una expresión molesta. Midoriya trató de recordar lo que había aprendido recientemente de Kacchan y trató de no cometer el mismo error. Lo siento. No quise intervenir. No es que pensara por un segundo que eras débil, pero 3 contra 1 no parecía justo ni siquiera para alguien fuerte. El chico siguió mirándole, con el ceño fruncido. Además, no es que no te gusten los héroes. Probablemente no querías jugar con ellos porque estaban tratando de obligarte a ser el villano, ¿verdad? Entonces el muchacho escondió la cara bajo la gorra. Yo odio tanto a los héroes como a los villanos. Antes de que Midoriya pudiera reaccionar, el chico le dio un puñetazo en la ingle con toda la fuerza que sus pequeños puños podían reunir. Midoriya sintió que el dolor recorría su cuerpo, su rostro palideció al instante, y no tuvo más remedio que arrodillarse. Y también detesto a los entrometidos que solo se lastiman a sí mismos tratando de proteger a los demás. Le reprochó el muchacho, pisándole la mano antes de salir corriendo, dejándolo en el suelo, confundido y con un dolor agudo. En medio del dolor, Midoriya se preguntó cómo había vuelto a equivocarse. Reflexionó, incapaz de evitar preguntarse si había malinterpretado por completo la situación.
Para empeorar las cosas, su teléfono comenzó a vibrar y tuvo que contestarlo, ya que podría tratarse de alguien con información sobre Davi. Hola, alcanzó a decir, con la voz temblorosa. Midoriya. La inconfundible voz de Todoroki sonaba seria al otro lado. Llega aquí rápidamente. Parece que alguien se presentó en la estación de policía y sabe algo sobre Davi. Mi verdadero nombre es Momo Yaoyorozu, reveló, quitándose las gafas de sol y ajustándose el cabello como si solo eso revelara su verdadera identidad. Aunque, en realidad, no había mucha diferencia. Ah. Estabas disfrazado, Midoriya comprendió de inmediato, casi gritando de sorpresa. ¿Pero por qué? Bueno. Pero antes de que pudiera responder, Todoroki la interrumpió con una urgencia palpable en su voz. Creo que eso puede esperar, dijo, sus ojos fríos reflejando la gravedad de la situación. Si sabes algo sobre la persona del dibujo, necesito que me lo digas lo antes posible. Mi capacidad para encontrar a mi madre depende de esto. Yaoyorozu se puso más serio al escuchar eso. No sé algo. Puedo llevarte a él, casi se jactó. Partiendo de algunas suposiciones que serían muy complicadas de explicar ahora mismo, y también con un poco de suerte, me encontré con la persona que estás buscando. Discretamente, fingí tropezar con él y etiqueté su ropa con un chip de seguimiento. ¿Siempre llevas rastreadores? La interrogó el jefe Tsukauchi. Mi peculiaridad me permite crear cosas según sea necesario, siempre y cuando conozca sus propiedades físicas y cómo funcionan, explicó Yaoyorozu con confianza. ¿Y puedes crear el localizador de rastreadores ahora mismo? Preguntó Todoroki. Por supuesto. Si todos apartan la mirada por un momento, se lo puedo dar, les aseguró, comenzando a concentrarse. Midoriya y el jefe Tsukauchi inmediatamente desviaron la mirada, pero Todoroki no entendió. ¿Por qué? Yaoyorozu reveló brevemente el área alrededor de su pecho en su vestido, y solo entonces Todoroki miró hacia otro lado. Aquí está, anunció una vez que terminó, con las mejillas ligeramente enrojecidas mientras extendía el localizador a Todoroki, quien dudó un momento en tomarlo. Si es cierto que lo necesitas para localizar a tu madre, esto te ayudará, insistió ella, y luego Todoroki lo tomó. El jefe Tsukauchi entró en acción de inmediato, sacando su teléfono y llamando a su equipo mientras se dirigía a la puerta. Tu padre está en una misión, pero no creo que nos perdone nunca que lo dejemos fuera de esto. Voy a tratar de localizarlo y ver si ha terminado, dijo serio mientras salía. Todoroki se puso de pie y asintió, decidido. Yo también iré, declaró, siguiendo al jefe de policía. Tsukauchi lo miró por un momento, y entendiendo que Todoroki no soltaría el localizador de nada en el mundo, no insistió en disuadirlo. Claro. Entonces ven conmigo. Ambos se fueron rápidamente, pero justo cuando estaban a punto de cruzar la puerta, Todoroki se detuvo. Se dio la vuelta y miró a Midoriya y Yaoyorozu, que lo observaban desde el otro lado de la habitación. Gracias a los dos, dijo con una sinceridad que resonó en el pequeño espacio. Tanto Midoriya como Yaoyorozu le devolvieron la sonrisa, una calidez que alivió brevemente la tensión de la situación. Shigaraki, con sus dedos inquietos, observó a los miembros que lo rodeaban con una mezcla de frustración y determinación. Muy bien. ¿Todo el mundo entiende el plan ahora? ¿Por qué no lo volveré a repetir?, preguntó, dejando claro que su paciencia se estaba agotando. Davi, de pie en un rincón oscuro, se cruzó de brazos, su rostro serio pero indiferente al mismo tiempo. Ya te dije que estaré ocupado ese día. No me gusta que me incluyan en tus planes, confrontó, sus palabras chorreando desdén. Shigaraki frunció el ceño, su expresión se oscureció. No olvides que fue Kurohiri quien te ayudó con lo que pediste. Así que cualquier cosa que tengas que hacer puede esperar, respondió en tono amenazante, dejando claro que no aceptaría ninguna negativa. Sentado en la primera fila, Duise observó la tensión en el aire, pero algo llamó su atención. Su mirada se fijó en la camisa de Davi. Oye, antes de que se desate la destrucción y el fuego, déjame salvar a este bichito que no tiene nada que ver con esto, dijo con una mezcla de seriedad y su característico tono ligero. Shigaraki y Davi se volvieron hacia donde Duise estaba señalando, descubriendo algo inusual. En la camisa de Davi, se reveló un pequeño dispositivo electrónico.
Davi frunció el ceño, pero antes de que pudiera reaccionar, Shigaraki ya había extendido su mano. Con un rápido gesto, desintegró el dispositivo en la palma de su mano, su frustración evidente. Un dispositivo de rastreo. Dedujo enojado, rechinando los dientes. ¿Dejaste que te etiquetaran con un chip de rastreo? Creo que no eres demasiado brillante, comentó 2 veces. En su mente, Davi recordó el momento en que se había topado con una chica extravagante de pelo rosa en la calle. Sí, tal vez no sea muy inteligente, admitió Davi, con una pizca de autocrítica en su voz. Dulce, sin embargo, saltó rápidamente con su optimismo despreocupado. No, no digas eso. Piensa en ello como si fueran demasiado inteligentes. Sí, eso suena mejor. Trató de animarlo, como si la moral del grupo dependiera de que todos se mantuvieran optimistas. Furioso, Shigaraki dio un paso adelante, sus dedos listos para desintegrar algo más que un simple rastreador. Su intención de atacar a Davi era clara, pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, Kurohiri apareció entre ellos, su presencia tranquila y calculada. No, Tomura Shigaraki, intervino Kurohiri, su voz baja pero firme. Podríamos usar esto a nuestro favor. Si saben dónde estamos, podemos atraerlos a una trampa. Pero para eso, necesitaremos los poderes de Dulce, y debemos irnos de inmediato. 2 veces, siempre en su propio mundo, levantó una ceja, desconcertado. ¿Yo? Preguntó, señalándose dramáticamente a sí mismo como si no estuviera seguro de haber oído correctamente. 20. Donde Midoriya piensa durante 9 minutos en Uraraka y Rei Todoroki regresa a casa. Todoroki mantuvo su habitual expresión seria durante la videollamada con Midoriya. Entonces, Davi escapó, y Suku no pudo evitar sentirse un poco desanimado por la noticia mientras se sentaba en su escritorio. Sí, respondió Todoroki sin romper el contacto visual. Fue una operación discreta pero rápida. Mi padre, hizo una breve pausa antes de continuar, llamó a la puerta fingiendo estar entregando una pizza. Midoriya parpadeó sorprendida. No me imagino a Endeavor diciendo eso. Lo obligaron, explicó Todoroki sin rodeos, sin una pizca de emoción en su tono. Después de eso, hizo un gran agujero en la entrada para sorprenderlos, pero cuando entramos, ninguno de los delincuentes estaba allí. Midoriya frunció el ceño, apoyando la barbilla en su mano. Tal vez se dieron cuenta del rastreador. Eso es lo que también asume el jefe de policía, Todoroki asintió levemente. Había señales de que habían huido del lugar a toda prisa. Afortunadamente, en una habitación cerrada con llave, encontramos a mi madre. Estaba muy conmocionada y no dejaba que un médico la examinara, pero sí me permitió ayudarla a salir de allí. Al menos ahora está a salvo. Midoriya bajó un poco la cabeza, sintiendo cierto alivio, aunque la preocupación aún pesaba mucho en su pecho. Supongo que tendremos que seguir investigando para encontrar a Davi. Todoroki negó con la cabeza, con la mirada firme. Esa no es la prioridad en este momento. Gracias a ti, mi madre está descansando en casa. Todoroki esbozó una pequeña sonrisa, pero luego suspiró, pasándose una mano por la nuca. El médico recomendó limitar el contacto de mi padre con ella por un tiempo, dado que todavía tienen problemas sin resolver. Por lo tanto, mis hermanos y yo nos turnaremos para cuidarla y hacerle compañía. Todoroki cerró los ojos por un momento, su voz se suavizó cuando los volvió a abrir. Honestamente, no puedo agradecerte lo suficiente por hacer esto posible, Midoriya. Has demostrado ser un amigo de confianza. Midoriya sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente ante las palabras de Todoroki. Se rascó la nuca con una sonrisa nerviosa. Solo quería que las cosas salieran bien esta vez. Lo hicieron. Todoroki asintió levemente, pero su expresión volvió a oscurecerse. Necesito pedirte un último favor. Midoriya se enderezó en su asiento, esperando la petición. Por ahora, quiero que dejes de enfocarte en capturar a Davi, Midoriya, dijo Todoroki con seriedad. Sé que has estado entrenando sin parar para el examen de ingreso a la UA, y probablemente pusiste mucho esfuerzo extra en esta investigación para encontrar a mi madre, pero, está claro por tus ojos que no has estado durmiendo bien últimamente. Midoriya se removió en su asiento, sorprendido. No era la primera vez que alguien se daba cuenta esa semana.
Recordó a Uraraka intentando tocarle la mejilla el día anterior, y como había saltado instintivamente hacia atrás, esquivando torpemente su mano. No te preocupes, estoy bien, trató de tranquilizar a Todoroki con una sonrisa que no acababa de llegar a sus ojos. Acabo de tener sueños extraños, y a veces ha sido difícil volver a dormir. ¿Vuelve a soñar con ese tipo de Kaki-chan? Todoroki levantó una ceja. Midoriya rió nerviosamente. No, no exactamente. Todoroki lo observó en silencio, como si analizara cada expresión en el rostro de su amigo. Luego, levantó una mano y dejó escapar una pequeña ráfaga de aire frío que se envolvió alrededor de sus dedos. Si te molesta, puedo. No, no, te prometo que no es eso. Midoriya agitó sus manos, tratando de detener a Todoroki antes de que considerara seriamente intervenir. Es algo diferente. Todoroki entrecerró los ojos, sumido en sus pensamientos. ¿Es algo que no puedes decirme? Midoriya sintió un nudo en su estómago. No es que no quisiera decírselo, simplemente no sabía cómo. ¿Tiene que ver con tu amigo? Preguntó Todoroki de repente. ¿Cómo se llamaba? Uraraka. El cuerpo de Midoriya se tensó. Se levantó bruscamente de la silla, nervioso. Mira la hora. Creo que tienes razón, debería descansar un poco, rió torpemente, tratando de cortar la conversación. Todoroki lo observó con calma, como si hubiera captado más de lo que Midoriya estaba dispuesto a admitir. De acuerdo. Si puedes, ven a entrenar a mi casa un día de estos. Es un lugar grande. Podemos tener peleas de práctica en un ala lejos de donde se está quedando mi madre, para que no la molestemos. Puedes quedarte a dormir si quieres. Gracias, lo haré. Midoriya asintió con una sonrisa más genuina, sintiéndose más a gusto ahora que la conversación había cambiado en otra dirección. Todoroki, sin embargo, lo observó durante un momento más, como si todavía no estuviera del todo convencido de que todo estuviera bien. Pero no dijo nada más. Con una última despedida, la videollamada terminó. Midoriya suspiró, reclinándose en su silla, y su mente una vez más volvió a esos sueños que lo preocupaban, aquellos en los que las emociones de su corazón y las preguntas sin respuesta se entrelazaban. Estaba cansado, esa era la verdad, pero aún tenía que ir a ver al señor Yagi como había prometido. Echó un vistazo al reloj de la pared de su habitación y se dio cuenta de que tenía unos minutos antes de salir. Podría usar ese tiempo para prepararse, o tal vez. Sus ojos se desviaron hacia el teléfono que descansaba sobre su escritorio y, por un breve momento, pensó en llamar a Uraraka. La idea le hizo dudar. Después de todo, no había sido correcto que él se apartara de esa manera cuando sintió que su mano lo rozaba. Quería aclarar las cosas para que ella no pensara que se sentía incómodo estando cerca de ella, pero el recuerdo de sus palabras le hizo dudar de lo que habían acordado. No quiero interponerme en el camino de tu sueño de convertirte en un héroe. Izuku suspiró, levantando el teléfono de su escritorio sin realmente tener la intención de marcar. Después de tomar una foto de la pared de su habitación con su teléfono, Midoriya se dedicó a anotar las notas que había pegado sobre el caso Dabi y organizarlas en una carpeta. Estaba muy feliz por Todoroki, y fue un alivio saber que su madre estaba a salvo ahora. Una vez que terminó de organizar las notas, se detuvo un momento para mirar su cuaderno de análisis. En él, había tomado notas sobre todos los héroes que conocía, y la página en la que estaba dedicada a Momo Yaoyorozu. Había garabateado algunos detalles sobre su peculiaridad y un boceto rápido de ella con su atuendo encubierto, junto con notas como: puede crear objetos siempre y cuando conozca sus propiedades, algo así como un personaje de videojuego. Si es similar a otras peculiaridades de la creación que he observado, es probable que tenga que consumir grandes cantidades de carbohidratos para activar su peculiaridad. Preguntas para hacer la próxima vez. ¿Qué deducciones hizo para localizar a Dabi? Hojeó algunas páginas distraídamente, hojeando los dibujos y notas de las personas que había conocido en los últimos meses. Cada página estaba llena de detalles, trajes, habilidades, estrategias de combate. Pero sabía exactamente a qué sección quería llegar. Finalmente, sus ojos se posaron en la parte del cuaderno que había dedicado a Uraraka. Los dibujos eran más detallados, más cuidadosamente hechos que los demás.
Había tomado notas sobre su peculiaridad, gravedad cero, con descripciones llenas de admiración. Puede eliminar la gravedad de cualquier objeto que toque, incluso cosas tan grandes como un coche o los pilares de un edificio. Señaló una pequeña nota en el margen. ¿Podría hacerlo con un avión comercial? Se rió suavemente ante la pregunta. Ojalá pudiera ayudarla con las náuseas que siente cuando abusa de su peculiaridad. Pero lo que más le llamaba la atención eran las pequeñas observaciones personales que había escrito sobre ella. En los márgenes de los datos peculiares, había palabras más íntimas, escritas casi tímidamente. Amable, divertido, inteligente, lindo, radiante. Midoriya dejó el cuaderno abierto frente a él, mirando el dibujo de Uraraka. Había dedicado tiempo a capturar esa expresión, esa cálida sonrisa que lo llenaba de luz. Apoyó la cabeza en los brazos, sonrojado, mientras contemplaba el atardecer rosado y anaranjado que se alzaba por su ventana. Suspiró, sintiendo esa presión familiar en su pecho, la misma que había sentido tantas veces cuando pensaba en ella. Había tantas cosas que quería decirle, pero las palabras parecieron desvanecerse antes de que pudieran salir de su boca. Volvió a mirar el dibujo, notando cómo los suaves trazos del lápiz intentaban capturar algo más que su apariencia. Intentaban reflejar lo que ella significaba para él, lo que su presencia encendía en su corazón. Decidió que tal vez necesitaría organizar un poco sus pensamientos, así que tomó su teléfono y puso un temporizador para 9 minutos. Solo eso. 9 minutos para permitirse pensar en ella abiertamente, sin temor a perderse por completo en sus sentimientos. No pasó mucho tiempo antes de que su mente lo llevara a ese recuerdo que tanto había estado revisitando últimamente. Esa noche fresca, justo después de la lluvia, bajo la luz de la luna, cuando se habían confesado sus sentimientos. ¿Podrías esperar un poco mi respuesta? Había preguntado Uraraka, con esa expresión seria pero dulce, de pie frente a él mientras la luz plateada de la luna se reflejaba en los charcos del suelo. En ese momento, él le había soltado la mano, demasiado nervioso para mantener el contacto. Pero en su mente, una y otra vez, volvía a ese momento. Solo que ahora sabía exactamente lo que iba a hacer. No lo habría soltado. No habría dado un paso atrás. En cambio, habría querido sostenerla suavemente por los hombros, mirarla a los ojos con determinación, y besarla. Cada vez que lo imaginaba, su corazón se aceleraba, latiendo con la emoción de lo que podría haber sido si tan solo hubiera sido más decidido. Un beso, solo un pequeño roce de sus labios, habría sido suficiente para calmar esa incertidumbre. Porque a pesar de que esa noche ella había dicho que le gustaba, ahora no podía evitar sentirse inseguro. El beso en la comisura de sus labios, que ella le había dado en ese entonces ya no era suficiente. ¿Y si cambiaba de opinión? A menudo pensaba, mordiéndose el labio inferior con una mezcla de ansiedad y esperanza. No anhelaba un beso profundo y extravagante como los que a veces se colaban en sus sueños, que, al contrario de lo que se podría pensar, en realidad lo atormentaban bastante. Uno de ellos probablemente le daría un ataque al corazón, seguro. No, siendo más realistas, tal vez solo deseaba un beso suave, uno que transmitiera principalmente sus sentimientos. Dulces sentimientos por ella. Porque eso es lo que sentía la mayor parte del tiempo. Gratitud, ternura y el deseo de protegerla. Tal vez por las noches su mente inconsciente o su curiosidad lo traicionaban terriblemente con sueños más atrevidos, llenándolo de sensaciones de hormigueo y calor que aún no estaba listo para procesar, solo lo ponían nervioso. Pero cuando llegó el día, después de sentirse culpable, recordó esas emociones más manejables y trató de concentrarse en ellas. Recordó que Uraraka le había dicho que había esperado para hablar de sus sentimientos porque no quería distraerlo. Y eso significaba mucho para él, porque ella lo había puesto antes que a sí misma, y ahora que él estaba en la misma posición, esperando hacer algo con sus propios sentimientos, quería ser como ella y no distraerla de su propio camino para convertirse en la gran heroína que sabía que podía ser, aunque la verdad era, ya lo era. Ella lo había salvado en el momento más oscuro de su vida, cuando las dudas y el miedo lo habían consumido. Y después de eso, ella había permanecido a su lado, protegiéndolo de la soledad. Midoriya estaba profundamente agradecida por eso.
Cada vez que respiraba el aire fresco del exterior, sentía el sol en sus manos o observaba la brisa mover las hojas de los árboles, no podía evitar pensar en ella. Como, al igual que esos pequeños detalles de la naturaleza, Uraraka lo llenó de inspiración y determinación para seguir adelante, sin rendirse, incluso bajo la presión del examen de ingreso a la aula. Quería besarla no solo porque le gustaba, no solo porque la encontraba increíblemente linda. Quería besarla porque todo eso junto le decía que ya. El sonido de la alarma de su teléfono lo sacó de su pequeña ensoñación y no pudo evitar suspirar de nuevo. Eso es lo que hizo últimamente. Solo suspira por estos sentimientos que estaba conteniendo por ahora. Cerró su cuaderno de análisis de héroes, lo metió en su cajón y salió de su habitación. Aux se sentó frente a Rei Todoroki en la pequeña habitación. La luz que entraba por las ventanas se sentía fría, filtrada por cortinas blancas que apenas dejaban entrar el sol. Rei, frágil y pálida, yacía en la cama con una expresión que mezclaba el agotamiento y la resignación silenciosa. Aux sabía que estaba sentado frente a una mujer que había soportado más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. No es mi intención ser insensible, y sé que has pasado por muchas cosas últimamente, comenzó Aux, con un tono suave pero directo, pero me gustaría hacerte algunas preguntas sobre cualquier cosa que hayas visto o escuchado durante tu cautiverio. Rei lo miró con ojos borrosos, casi vacíos, pero asintió lentamente, como si el peso de los días la hubiera agotado de toda energía. Esto podría ayudarnos a encontrar a las personas que te llevaron, continuó Aux, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y eso, a su vez, garantizaría la seguridad de sus hijos. Supongo que eso es algo que te importa. Rei asintió de nuevo, esta vez aún más débilmente. Aux se permitió una pequeña sonrisa, una mezcla de alivio y admiración. Sabía que eras valiente, comentó, tratando de aligerar un poco el ambiente, pero antes de que pudiera contenerse, murmuró algo en voz baja. Especialmente seguir casado con Endeavor. Rei esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible, apenas una leve curva de sus labios, y Aux se encontró observándola quizás más tiempo del que debería. Al darse cuenta de esto, rápidamente se tapó la boca, fingiendo estar sumido en sus pensamientos. Muy bien. Ahora les mostraré algunas fotos, dijo, intentando volver al tema principal mientras sacaba algunas imágenes de su carpeta. Me gustaría que me dijeras si reconoces a alguno de ellos. Rei examinó las fotos una por una. Shigaraki, un hombre con una máscara blanca, y otros villanos. Después de unos segundos, sacudió la cabeza lentamente. Aux frunció el ceño por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿En serio? Había un dejo de decepción en su voz, pero siguió adelante. ¿Alguna vez te dejaron ver a algún miembro de tu familia? Sé que suena extraño, pero últimamente ha sido común que personas con peculiaridades que les permiten cambiar su apariencia o crear ilusiones se involucren con criminales. Tal vez alguien que conoces te hizo preguntas o trató de manipularte. Rei, con una voz apenas superior a un susurro, respondió. Solo veía a mi esposo y a mi hijo menor cuando me sentaban en una habitación frente a una pantalla de televisión. Pero yo no podía oír lo que decían, y ellos tampoco podían oírme a mí. Aux asintió, recordando los informes sobre la transmisión de las demandas por parte de los captores. Sí, lo sé, respondió Aux. Esa fue la transmisión que hicieron para hacer sus demandas. Pero además de eso, ¿viste algo más inusual? ¿Estuviste alguna vez con alguien más? Rei volvió a negar con la cabeza, su expresión permanecía vacía, sin emoción. Todo el tiempo estuve sola en una habitación, explicó. Una vez al día, me pasaban la comida a través de una pequeña ranura en la parte inferior de la puerta. A veces me daban waffles. Supongo que uno de ellos se sintió un poco culpable por haberme mantenido allí. Incluso dibujaban una carita sonriente en los gofres de vez en cuando. Ese último detalle llamó inmediatamente la atención de Aux. Trató de disimular su sorpresa, pero algo en aquella extraña muestra de humanidad de sus captores lo inquietó. ¿Estaban al menos buenos los waffles? Preguntó, tratando de mantener el tono ligero. Rei, para su sorpresa, sonrió levemente y respondió. Sí. Fueron los mejores waffles que he probado.
Pero tan pronto como dijo eso, se tapó la boca con ambas manos, como si lamentara la confesión. No te preocupes, dijo Aux con una suave sonrisa. Es completamente normal. A veces, en situaciones de estrés extremo, las personas encuentran pequeños momentos de felicidad. Como los prisioneros de guerra que miran al cielo azul a través de un pequeño agujero en el techo de su celda y lo describen como el cielo más hermoso que jamás hayan visto. Rey se destapó la boca lentamente, su sonrisa se desvaneció mientras volvía su expresión melancólica y triste. Aux se puso de pie y guardó su pequeño cuaderno en la chaqueta. Creo que eso es suficiente por hoy, anunció. Me temo que tendré que volver en unos días, a ver si te acuerdas de algo más. Agradezco su cooperación. Rey asintió de nuevo, su voz apenas un susurro. Está bien. Aux le echó una última mirada antes de dirigirse hacia la puerta. Había algo en la fragilidad de Rey que lo conmovía, le hacía pensar en su propia madre, en su infancia y en cómo había sido criado en un mundo donde la moralidad a menudo era borrosa. ¿Sabes?, dijo, deteniéndose en la puerta, siempre he pensado que nadie es realmente bueno o malo. A pesar de que la sociedad se esfuerza por hacer una distinción clara entre seguir las reglas o romperlas, entre héroes y villanos. Personalmente, creo que puedo ser bastante malo, pero la gente lo justifica, y a veces me siento como un pájaro en una jaula. Creo que sé, ¿qué quieres decir? Eso pensaba. Por eso lo dije. Aux sonrió antes de irse. 2 veces reflexionó mientras miraba hacia adelante. ¿Qué es esto? ¿Un intento de historia de amor entre un joven héroe y una esposa maltratada? Toshinori se acomodó en su lujosa silla, uno que, a pesar de su comodidad, siempre le había parecido algo extraña. Estaba agradecido por la hospitalidad de su amigo estadounidense, pero este tipo de estilo de vida ostentoso no le convenía. Su mente vagaba por los recuerdos hasta que de repente escuchó un ligero golpe en la puerta. Sonrió, reconociendo aquel golpe ansioso, y se puso de pie. Entra, dijo en voz baja mientras observaba a Midoriya entrar en la habitación, con una mezcla de asombro y nerviosismo en su rostro, como siempre. Oh, hola, señor, comenzó Midoriya, mirando alrededor del espacio. Por un momento, pensé que había cometido un error. Nunca pensé que viviría en un lugar así, lugar fastuoso. Pero tu mayordomo confirmó que estabas aquí y me dejó entrar. Toshinori soltó una suave carcajada. En realidad, esta no es mi casa. Un viejo amigo de Estados Unidos, que vivió aquí en Japón por un tiempo, casi me obliga a quedarme aquí como un favor por algo que hice hace años. Pero pronto me mudaré a un lugar más modesto. Algo más acogedor ahora que tengo un nuevo trabajo. Midoriya, con su curiosidad característica, sonrió. Supongo que me dirás que es un secreto si te pregunto por ese trabajo. Toshinori entrecerró los ojos, con una expresión juguetona en su rostro. Por ahora, lo es, pero lo sabrás a su debido tiempo, joven Midoriya. Ambos se sentaron en las lujosas sillas que adornaban la sala de estar. El aire entre ellos se llenaba de una especie de cálido consuelo, como dos viejos amigos, a pesar de que su relación iba más allá de la mera amistad. Había algo profundamente paternal en la forma en que Toshinori miraba a Midoriya, un deseo de protegerlo del mundo, de las sombras que conocía demasiado bien. Escuché de Tsukauchi que lograste encontrar a la madre del joven Todoroki, comenzó Toshinori, su voz llena de admiración. Hiciste algunas deducciones muy astutas y llevaste a cabo un trabajo de campo impresionante. Debo decir, una vez más, que me has sorprendido, joven Midoriya, pero, de nuevo, no esperaba menos de ti. Midoriya se sonrojó un poco y miró sus manos. La verdad es que tuve mucha ayuda y griega. Demasiada suerte, dijo, tratando de restar importancia a sus logros, como siempre hacía. Toshinori levantó sus manos en el aire como si estuviera regañando a un niño. Demasiada modestia. No tiene sentido. Exclamó, sonriendo ampliamente. Debes aprender a reconocer tus propios méritos y celebrarlos cuando te correspondan. Está bien, anotó Midoriya en un pequeño cuaderno de bolsillo, y Toshinori soltó un pequeño resoplido de exasperación. La atmósfera permaneció ligera por un momento hasta que Midoriya, con una expresión más seria, volvió a hablar. Por cierto, señor, me he dado cuenta de que parece un poco distante estos días. ¿Está todo bien?
Preguntó Midoriya, algo preocupada. La pregunta golpeó a Toshinori inesperadamente. Las imágenes de los planes secretos que Aux le había mostrado recientemente parpadeaban en su mente, recuerdos del búnker subterráneo que había explorado en la oscuridad, iluminado solo por su linterna. Había estado investigando cosas que no podía decirle a Midoriya. Todavía no. Sí, he estado ocupado con algunos asuntos. Pero no es nada de lo que debas preocuparte, respondió, desviando brevemente la mirada. Midoriya frunció el ceño, visiblemente preocupada. Sus ojos reflejaban esa inocencia y determinación que Toshinori había aprendido a admirar durante tanto tiempo. «Es solo que, has hecho tanto por mí sin pedir nada a cambio», continuó Midoriya, bajando la voz. «Y por una vez, me gustaría ayudarte. Cuando nos conocimos, estaba realmente perdido. Así que si hay algo, incluso la cosa más pequeña, que puedo hacer por ti, por favor, no dudes en decírmelo». Toshinori apretó su mano sobre su rodilla. Midoriya siempre había sido así, dispuesta a ayudar, incluso si eso significaba llevar una pesada carga. ¿Debería decírselo ahora?, pensó. No. Era demasiado pesado para alguien tan joven. Sabía que Midoriya haría cualquier cosa por él, incluso si eso significaba ponerse en riesgo o lastimarse, y eso era lo último que quería. En su mente, recordó cuando lo había conocido por primera vez. Creo que después de que mi padre se fue de casa, comencé a pensar en Olmig como una especie de figura paterna. Esas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, habían dejado una huella en él. Y luego, casi como si lo estuviera regañando, recordó la fría voz de Nicteya en su mente. Totalmente tonto y sentimental, pareció reprocharle de nuevo. Toshinori se sacudió esos pensamientos y se tapó la boca, desviando su mirada. Pero finalmente, después de un largo momento de silencio, habló. «Si hay algo que pudieras hacer, joven Midoriya». «¿Qué es?», preguntó Midoriya, inclinándose expectante ligeramente hacia adelante en su asiento. Toshinori soltó su mano y le dedicó una cálida sonrisa, uno que hablaba de afecto, gratitud y una profunda conexión. «Come conmigo cuando te lo pida», dijo, sacando una cajita bento envuelta en un paño azul con conejitos blancos. Midoriya no entendió del todo, pero le devolvió la sonrisa. «Por supuesto, señor. Siempre». La tenue luz de una lámpara parpadeaba en la esquina de la habitación, proyectando sombras inquietantes sobre las figuras que ocupaban el espacio. En el centro, Shigaraki examinó el área con una expresión de satisfacción apenas contenida, sus pálidos dedos tamborileando sobre el brazo de la silla. «Así que nos quedamos con el rehén, y ahora tenemos un infiltrado con el héroe número 2, murmuró, dejando que cada palabra quedara en el aire antes de añadir. «Bien pensado, Kurohiri». Kurohiri, en su habitual postura tranquila, asintió suavemente. El aire a su alrededor siempre parecía más denso, como si una cortina de humo flotara a su alrededor, envolviéndolo en un halo de misterio. «Además, nos escondemos delante de sus narices», comentó Davi, contrastando su tono juguetón con la gravedad de la situación. «Endeavor nunca sospechará que estamos en la casa que compró para su amada Shoto». Shigaraki mostró irritación. «El hecho de que todo haya salido bien no significa que puedas ser tan descuidado. Debido a tu negligencia, tuve que abandonar mi hogar», reprendió él, con los ojos ardiendo con una mezcla de ira y desaprobación. Davi, en su eterna indiferencia, se limitó a sonreír cansadamente, pero antes de que pudiera responder, Kurohiri intervino, tranquilo como siempre. «Olvídalo por ahora, Tomura Shigaraki», su tono era bajo, casi como si tratara de no agitar tensiones. «Piénsalo de esta manera. Ahora Davi no tiene más remedio que ayudarte con tu plan, y además, llevas 4 años diciendo que querías irte de esa casa». Shigaraki respiró hondo, aceptando la verdad detrás de esas palabras. Su antiguo hogar, un lugar que había llegado a detestar, estaba lleno de recuerdos de su propio tormento. Quizás, en el fondo, había sido un alivio dejarlo atrás. «Sí, es cierto», admitió finalmente, aunque había una pizca de amargura en su voz. La atmósfera en la habitación cambió cuando la voz frenética de Duise interrumpió la conversación. «Oye. Exclamó, levantando ambas manos como si estuviera atrapado en medio de una crisis. «¿Qué se supone que debo hacer si Endeavor quiere intimar con su esposa?»
Definitivamente no me inscribí para eso. El comentario provocó una mezcla de reacciones en la sala. Davi, con su calma imperturbable, se permitió una pequeña risa sarcástica antes de responder. No te preocupes, dijo en el mismo tono frío que siempre lo acompañaba. Para Endeavor, su esposa era solo un medio para tener un heredero que pudiera superar a Olmigt. Dudo seriamente que se ponga cariñoso con ella. Ni en 1.000.000 de años. Dulce, aunque aliviado por la respuesta, no pudo evitar su naturaleza exagerada. Uf, qué alivio. Pero, ¿cómo saber todo eso? Preguntó, con los ojos muy abiertos, más ansioso que curioso. David desvió la mirada, sus ojos brillaban con un tono oscuro, casi nostálgico, mientras bajaba la voz. Digamos que pasé un tiempo observando de cerca a los Todorokis. Shigaraki miró a David con una ceja arqueada. Esa frase dejó una extraña sensación en el aire. Por otro lado, continuó Davi, si su hijo Shoto o cualquiera de los otros dos te hacen preguntas y no sabes cómo responder, simplemente ponte a llorar. No les parecerá raro después de lo que pasó. Qué deprimente. Espero que no me termine afectando.